Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Hoy venimos nuevamente con una edición más de Cerritos Live, una edición muy especial y muy esperado también, porque tenemos a un invitado muy especial, nuestro querido ex alumno y hoy compañero de misiones también, Diego Cáceres. ¿Cómo estás, Diego? Que Dios te bendiga. David, es un placer estar en este bloque y poder compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida a través del Colegio Cerritos y a través de la misión Cerritos, que verdaderamente yo le agradezco con todo el corazón. Todo lo que yo soy se debe a muchas personas especiales que el Señor puso durante esos años claves en mi vida. Qué bueno. Realmente es bueno escuchar eso, por eso ya les vamos anticipando que este programa va a estar muy bueno y es muy especial, como les acababa de decir. Cerritos Live es un programa que lleva las vivencias y las experiencias y también historias muy inspiradoras de personas que formaron parte de nuestra familia para que toda la comunidad educativa actual y también aquellos que en algún momento van a formar parte de nuestra familia, nuestra gran familia Cerritos, puedan conocer y también puedan sentirse inspirados, como la historia que hoy traemos de Diego Cáceres. Esperamos que todos puedan comenzar a seguir esta transmisión y también continuar hasta el final, porque les prometo que va a traer mucha bendición para ustedes. Bueno, Diego, yo no quiero extenderme mucho en esta bienvenida, porque yo sé que las personas que nos están viendo están esperando conocer un poco más de vos. Hay algunos que ya conocen gran parte de la vida de Diego, porque es una persona que está siempre con muchas actividades. De hecho, invitarle para un programa en Cerritos Live costó bastante. ¿Por qué? Porque está con muchas actividades y muchos compromisos en lo que tiene que ver el servicio al Señor. Diego es un misionero. Él viajó por muchas partes del mundo, por muchos lugares también de nuestro país, llevando la palabra del Señor. Con su familia hoy sirve al Señor, tiene una esposa maravillosa, hermosas hijas, y me comentaron recién que viene un tercero en camino y también, así que felicitamos a Dios, ¿sí? Es conferencista, ya les decía, misionero, es director junto con su esposa, ¿sí?, de una fundación Más Vida que lleva realmente bendición, palabra y muchos proyectos importantes para ayudar a nuestras comunidades en el Paraguay. Diego, hoy me gustaría conversar de ese tiempo que pasaste en el Colegio Cerritos. Quiero que por favor nos cuentes de qué tiempo estamos hablando, qué año más o menos fue y cómo fue ese tiempo en el Colegio Cerritos. Creo que el tiempo que yo viví en el Colegio Cerritos marcó mi vida para siempre, porque era el segundo año del colegio. 1993, y había llegado recién al Paraguay. Mis padres son paraguayos, pero todos nacimos en realidad, mis 7 hermanos en Buenos Aires, Argentina, y nos mudamos y fue un cambio tremendo. Cerritos no era lo que es ahora, ¿verdad? Recuerdo muy bien que era un sueño incluso ingresar en este colegio, y gracias a una beca que me dio la misión Cerritos, yo pude estudiar toda la secundaria en realidad en este colegio y ser el primero en mi familia en terminar el colegio. Nunca antes nadie había terminado el colegio, entonces fue como romper paradigmas en ese tiempo. Completamente. Y para mí fue un cambio tremendo, porque los devocionales, los campamentos, los profesores en ese tiempo marcaron mi vida, que hoy todavía los llevo en mi corazón. Nombres como la profesora Marión, había una profesora de contabilidad que fue tremendamente de bendición para mí durante mis años en que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años, y ella me contuvo. Nos encontramos todavía muchas veces con otros profesores que a veces ni recuerdo sus nombres, pero verdaderamente sus acciones viven en mí, y donde yo voy llevo también esos recuerdos. Qué importante es escuchar esto que es tan importante, o sea, bueno, que realmente cabe mencionar. Ser el primero en terminar el colegio. Sí. Yo creo que a muchos de los que nos están viendo nos tocó la oportunidad, o por decirlo de alguna manera, ese privilegio que trae una gran responsabilidad
de cambiar paradigmas Sí. en nuestra familia. Sí. En ese tiempo te tocó a vos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de mostrar a tus hermanos de que se puede. Sí, sí, sí. Y hacerlo en el Colegio Cerritos. El Colegio Sí. Cerritos te pudo dar esas herramientas y esa posibilidad de poder cumplir con ese objetivo. Sí. En ese entonces estamos hablando de que la educación cristiana era muy, no decirlo escaso, Sí. pero era muy difícil acceder. Sí. Había muy pocos colegios en ese tiempo. Ujú. Había muy pocas oportunidades de poder recibir una enseñanza cristocéntrica, con valores. Y para mí fue un cambio tremendo, porque yo venía para contarles un poco, ¿verdad? Mi madre nunca había terminado la primaria, mi padre era un alcohólico. Entonces, ¿qué clase de sueños podía tener un chico con 7 hermanos viviendo en la pobreza? Y verdaderamente acceder a una educación de calidad en ese tiempo fue un privilegio y un honor, pero una responsabilidad. Yo recuerdo este colegio perfectamente porque yo era el que limpiaba las ventanas del colegio, yo era el que barría. En ese tiempo teníamos también este privilegio, pero también una obligación de poder dar un poco también. Y siempre para mí fue una oportunidad. Yo no tomé como una carga, sino como una oportunidad para poder progresar, para poder aprender. Y el colegio me dio esos valores de oportunidades y Cristo. Cristo y las oportunidades pueden llevarte a un lugar que ni siquiera puedes imaginar. Porque sin Cristo las oportunidades pueden desviarte incluso de tu propósito, pero con Cristo pueden llevarte a lo que Él soñó. Y lo que yo vivo hoy se lo debo a muchas personas, claro, a Cristo, por supuesto, al colegio, a la misión Cerritos, pero también se lo debo a muchas personas que tuvieron la pasión de hacer del colegio no solamente un colegio, sino que sus aulas trasciendan, soñar. Las profesoras de inglés que venían eran misioneras, que dejaban todo en los Estados Unidos o Corea para poder enseñar en este lugar. Y yo recuerdo que no solamente teníamos las clases en ese tiempo, sino que convivíamos muchas veces. Yo me acuerdo de un misionero que hasta me regaló un champión porque yo no tenía. Y me dijo, yo te regalo, Diego. Y me dijo, yo te regalo a vos porque un día vos vas a hacer eso con otros. Y después de unos años, yo me encontraba haciendo lo que otros me enseñaron a mí. Por eso es importante que usemos nuestra influencia para transformar vidas. Porque una persona puede ser el acceso para llegar a miles. Y quizá esos profesores, esos funcionarios, incluso me acuerdo las que limpiaban en ese tiempo eran de la iglesia también, todos juntos formados una familia. Y eso tiene que ser, un colegio es una familia donde nos equivocamos, donde salimos adelante, donde aprendemos y donde somos inspirados a llegar a otros. Completamente. Qué bueno es saber, Diego, te digo, porque yo formo parte de todo lo que es la Misión Cerritos, el colegio, a partir del 2006. Y recuerdo muy bien que fue gracias a vos que hablaste con mi familia. Yo recién había terminado el colegio, yo terminé en otro colegio, pero luego insertarme a todo lo que es la Misión Cerritos, me acuerdo que fue gran parte de tu influencia. Y qué bueno saber de que desde ese entonces, que eran los comienzos del Colegio Cerritos, hasta hoy no nos hemos desviado de ese objetivo espiritual de sembrar el Evangelio, de buscar que Dios transforme vidas de personas como vos, de personas como yo, que quizás no terminé el colegio, pero comienzo a trabajar en una institución que realmente tiene unos valores que son eternos, que son cristianos. Es bueno saber eso y que también las personas que nos están viendo podamos reconocer de que el Colegio Cerritos sigue en esa intención y en ese objetivo intacto de glorificar a Dios a través de todo lo que hacemos. Contabas, Diego, de que hubieron personas que sembraron en tu vida el Evangelio, sembraron ese buen ejemplo, personas que en algún momento te ayudaron, personas que en algún momento impactaron tu vida de manera diferente. Yo quisiera enfocarme en ese punto y preguntarte, ¿cómo describirías la influencia del Colegio Cerritos a través de estas personas en tu vida personal en ese entonces y lo que hoy sos como persona?
Yo creo que fue clave. Es clave porque imagínense un niño roto emocionalmente por el divorcio, por la pobreza, por otras circunstancias de la vida, las inseguridades que provoca la adolescencia incluso, ¿verdad? Sí. Yo nunca hablaba en público, por ejemplo, y aquí fue la primera vez en las Olimpiadas que hubo un concurso de oratoria, entonces yo me animé, perdí como en la guerra, pero esa fue la oportunidad que yo tuve para poder salir adelante y hablar. Pero hablando de personas, yo tengo una lista larga de personas, pasando por pastores, por misioneros, por profesores, por limpiadoras, que formaron parte de esa historia. Por ejemplo, cuando mis padres se divorciaron y era mi cumpleaños, nadie se acordó, pero me acuerdo mi profesora de contabilidad, que todavía nos seguimos viendo, que su hija es misionera, que es esposa de un pastor cerca de Villarrica. Ella, por ejemplo, me acuerdo que era mi cumpleaños y preparó un sobre con versículos y un regalito. Eso marcó mi vida para siempre. Yo tenía 15 años nomás. Después otros profesores que eran de inglés, que hicieron muchísimas cosas por mí, que me ayudaron, que me visitaban en mi casa. Entonces lo que yo soy ahora se lo debo a Cristo, pero se lo debo a la paciencia, al amor, a la dedicación que tuvieron otros conmigo. El pastor que me ayudó, por ejemplo, a poder estudiar, que fue como un padre, el pastor Pedro Cho, ¿verdad? Después tenemos a otros ancianos que estuvieron ese tiempo de la misión Cerritos, que estuvieron aquí y me dijeron, yo veo algo en vos y me gustaría apoyarte para que vayas a la universidad. Y gracias a ellos yo pude terminar toda la universidad y fueron ángeles. Dios actúa a través de personas. Realmente, y esas personas son esas que yo le agradezco. Claro, qué importante es, y yo quisiera resaltar esto, porque en tu vida tuvo un impacto muy positivo para ser hoy la persona que sos, una persona realmente maravillosa, enfocado en servir a otros, en bendecir vidas a otros. Lo haces con tu familia, con tus hijas, estás transmitiendo eso a tu descendencia, como se dice. Qué importante es que alguien pueda acercarse y decirte, yo veo algo en vos. Vos podés llegar a algo importante en tu vida. Jesús te ama, el Señor está contigo. Sí, usar el poder que el Señor nos da para poder levantar, para animar al otro, ¿verdad? Es sumamente importante. Porque si vemos que alguien tiene talento, si tiene virtudes, ¿por qué callarnos? ¿Por qué no hablarnos, verdad? Y qué hermoso es cuando los docentes, por ejemplo, pueden ver algo en sus alumnos y afirmar el corazón de ellos, porque están pasando por una adolescencia, por una niñez. Imagínate, yo recuerdo muy bien que alguien me dijo, podés leer muy bien, y entonces yo empecé a leer, empecé a hablar, entonces empieza con un docente o alguien que dice, yo veo algo en la otra persona. Entonces, traspasar el aula significa no solamente que vos venís a trabajar y tenés un horario, sino que vos vas más allá de lo que el currículum dice. El currículum es una lista de objetivos que tenemos que alcanzar con los niños, pero hay un currículum oculto, algo que vive dentro del profesor, que puede avivar a otra persona. Entonces, cuando nosotros vemos, y yo fui profesor 10 años, después que vamos a contarlo después, pero yo eso transmití a mis alumnos. Y hoy día, después de, en realidad, 10 años de enseñar y 12 de estar lejos de las aulas, son 22 años, mis alumnos siguen escribiéndome y me siguen pidiendo consejos. Y muchos de ellos han venido a Cristo, muchos de ellos me he ido a sus bodas. ¿Por qué? Porque ese tiempo que me tocó vivir con ellos, yo lo viví a full para transmitir a Cristo en sus vidas. Completamente. Qué importante es. Yo quiero comentarles a las personas que están siguiendo esta transmisión, yo le conocí a Diego siendo líder de la iglesia, un líder importante, una persona con ese perfil de influenciar a otros, cuando antes los influencers no eran como hoy día, ¿verdad? Sino que el influencer era ir a visitarte, tener ese trato personal y no tanto digital de como son ahora las redes sociales. Yo le conocí a él, como les decía, siendo líder.
Por eso yo quiero preguntarte, Diego, y estás contando sobre aquellos obstáculos que tuviste que pasar al venir al Paraguay con toda tu familia, al tomar la decisión de estudiar, al hacerlo en el Colegio Cerritos, brindándote las herramientas. Sorteaste muchos obstáculos y hoy las personas que te conocen de ese entonces se recuerdan a Diego siendo el líder. ¿Cómo podríamos nosotros describir ese proceso en tu vida para llevar a ser una persona de bien, una persona que puede influenciar a otros? ¿Cómo fue ese proceso, Diego? Y yo creo que tener buenos maestros y beber de las fuentes correctas hacen que una persona tome decisiones en el futuro de esa forma, ¿verdad? Correctamente. Aunque el líder no está exento de errores y equivocaciones. Yo la he tenido y fueron garrafales también. Pero eso me ha enseñado a levantarme. Yo creo que muchos hemos aprendido muchas lecciones importantes en la vida, pero nadie nos enseñó a cómo fracasar. Y yo he pasado por fracasos en mi vida que han sido catapultas para poder ir al futuro que Dios quería para mí. Completamente. Porque no, los errores ni los fracasos son parte de nuestra identidad. Son en realidad caminos que tenemos que caminar y superar en nuestra vida. Así mismo es. Y yo creo que los buenos ejemplos, las personas correctas y estar rodeado de personas que quieren lo mejor, ¿verdad? Yo he tenido ese privilegio de tener muchas personas muy buenas, que también no solamente me han dicho lo bueno, sino me han dicho lo malo que yo era. También. Porque nosotros sabemos muy bien que por el pecado, lo que nosotros somos a veces está desvirtuado, ¿verdad? Completamente. No es perfecto. Sí. Porque vamos a la perfección. Cristo nos está perfeccionando hasta el día que Él regrese, dice. Sí. Pero todavía tenemos celos, tenemos errores que cometemos, cosas incorrectas que decimos. Pero lo bueno es ser rápido en perdonar, rápido en decir disculpas y avanzar hacia lo que el Señor quiere. Yo creo que un líder, así como era el lema de la iglesia Marangatú, ¿verdad? Nació para servir. Hasta hoy. ¿Verdad? Nacido para servir, sí. Y eso es importante. Un líder que se abstiene de estar con la gente, de pisar el suelo, de no estar con ellos, yo creo que no es un líder. Un líder es el que vive a diario. Completamente. La verdad es que estamos recibiendo palabras, enseñanzas y compartiendo una historia de vida que es muy inspiradora. Diego acaba de mencionar el futuro posterior. ¿Qué sucedió después del colegio? ¿Cómo el colegio influyó y dejó esas marcas a través de sus actores? Está mencionando profesores, misioneros, compañeros, que luego dejaron una marca importante y positiva en la vida de Diego y cómo él afronta aquello que viene después del colegio. Yo quisiera que podamos enfocarnos en ese punto a la vuelta de esta pausa, que les propongo compartir algunas novedades que tenemos nosotros de parte del Colegio Cerritos para ustedes. No se muevan, sigan en la transmisión, que volvemos enseguida con la segunda parte de la historia de nuestro invitado especial de hoy, que realmente está muy, muy interesante. Volvemos enseguida. Llega a Cerritos Minecraft Education, clases de programación para todos los niveles.
Hoy quiero comentarles sobre nuestra nueva incorporación al EDI Cerritos, nuestra sala multisensorial. Síganme, les muestro. Como ven, está diseñada para estimular todos los sentidos de nuestros pequeñitos y crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En esta sala los estudiantes podrán experimentar una variedad de estímulos, ya sea visual, auditiva, olfativa, táctil, que los ayudarán a desarrollar habilidades cognitivas y sensoriales. Además, proporciona un ambiente relajante y acogedor para el aprendizaje de nuestros pequeños. Cada elemento de esta sala multisensorial cumple una función muy específica. Sirven para estimular la coordinación motora y visual. Con el movimiento de las pelotas o de las cintas, los chicos van a seguir visualmente y a la vez van a querer agarrar con las manitos. La sala cuenta además con estos distintos paneles de textura que estimulan el sentido del tacto y proporcionan variadas sensaciones. Los acolchados de túneles y escaleritas son elementos que nos ayudan a experimentar sensaciones móviles y táctiles y fomentan el juego y la estimulación motriz. Además, la sala cuenta con sonidos onomatopéyicos, musicales y blancos que ayudan a estimular el sentido del oído y crear un ambiente agradable. La sala además cuenta con diferentes instrumentos musicales que nos ayudan a estimular el sentido del oído y desarrollar o experimentar diferentes ritmos y sonidos. El tablero multisensorial es un elemento que nos ayuda a explorar las diferentes formas, colores y texturas, estimulando la coordinación motriz. Estamos muy emocionados de ver cómo esta sala multisensorial puede enriquecer la experiencia de aprendizaje de nuestros niños. Esta es una propuesta del EDI Cerritos, una educación que conecta con sus sueños desde sus primeros pasos. Lucha con el tráfico para llegar al colegio de sus hijos y a su lugar de trabajo. No está solo, todos vivimos esto cada día. Tenemos apuros, compromisos. Estos son los consejos para colaborar estacionando correctamente. Contamos con más de 50 lugares zonificados y marcados para estacionar sobre Pompoleski y Moisés Bertoni. Estacione en los lugares indicados y hágalo correctamente. Estacione en el sentido de la marcación, no ocupe otros lugares estacionando de manera transversal. Esto reduce la cantidad de lugares disponibles y hace lento el tráfico a todos. Una de las peores prácticas que perjudica a todos es la de estacionar en la calle. Haciendo esto obstruimos la circulación de otros vehículos, apeligramos a nuestros hijos al bajarlos en la calle y exponemos a nuestros vehículos y el de los demás a roces. Por eso nunca estacione en la calle ni frente a los conos de seguridad. Y dos recomendaciones finales muy importantes. 1. Nunca obstruya el acceso del portón del colegio. Esto es peligroso y demora a todos. 2. Y aún más importante, nunca estacione frente al garage de los vecinos. Ellos tienen derecho a una convivencia sana y debemos dar ejemplo. Repasemos. Estacionemos en lugares indicados. Estacionemos correctamente. No estacionemos en la calle. No obstruyamos el portón ni a los vecinos. Si venimos temprano encontraremos lugar, el portón abierto y evitaremos malos ratos. Nuestros niños aprenden puntualidad y respeto con el ejemplo. Agradecemos su colaboración. Muchas gracias. Muy bien, estamos de regreso en este programa de Cerritos Live. Todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos una propuesta muy interesante como la que hoy estamos proponiendo, donde estamos compartiendo un testimonio muy inspirador, ¿sí? Digo bien, de la vida de Diego Cáceres, un exalumno muy recordado en el colegio de manera muy positiva, con mucho cariño, una persona que ha dedicado su vida a Cristo, que ha pasado por todo ese proceso de preparación en el colegio y luego también de servicio. Y ahora en este bloque me gustaría que nos enfoquemos en el Diego Cáceres graduado, teniendo la vida por delante, teniendo esa educación, esa preparación en valores, en principios cristianos que propone el Colegio Cerritos, y mirando la vida, tratando de elegir un rumbo, de tomar decisiones importantes. ¿Qué recordás de ese tiempo, Diego?
Y yo creo que todos pasamos por ese proceso de qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, ¿verdad? Lo bueno es que si tenemos personas alrededor que puedan ver algo en nosotros. Y yo recuerdo una de las actividades que teníamos acá en la iglesia, ¿verdad? Era un viaje misionero. Y nos fuimos a San Pedro. Y yo tenía 17 años. Y entonces yo no sabía qué iba a hacer de la vida todavía. Y decía, ¿qué voy a hacer ahora que ya voy a terminar el colegio? Y me acuerdo que fuimos a esa actividad y me dijeron, bueno, Diego, te va a tocar que le enseñes a estos chicos. Estamos en la ribera del río. Y yo nunca había enseñado en mi vida, pero me atreví. Y empecé a enseñar. Y alguien dijo, Diego, ¿no te das cuenta que puedo enseñar bien? Yo dije, ¿yo? ¿De verdad? Y dije, quizá yo puedo ser profesor. Sí. Entonces, ¿cómo la palabra puede animar a otra persona que no ve incluso lo bueno? En sí mismo. En sí mismo. Claro. Por eso yo les digo a los jóvenes siempre, el futuro en realidad está dentro de nosotros, porque Dios ya puso eso dentro tuyo. Sí. Y lo que a veces ocurre es que nos confundimos con tanta información. Entonces pregúntate en qué sos bueno, en qué te sale bien. O preguntar a tu mamá, a tus padres, a tus amigos. Claro. Y eso habla de lo que vas a hacer en el futuro. En mi caso personal, yo estudié en el seminario que me dio una base muy buena y eso le recomiendo siempre a los padres. Hay muchas oportunidades ahora. Al terminar el colegio, si tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a un estudio bíblico que le va a dar las bases para poder afrontar las decisiones más importantes de la vida. Pero si no tienen esas oportunidades también, que acá están los pastores, ¿verdad? Que pueden ayudar a guiar en esa decisión tan importante. En mi caso personal, yo estudié en la universidad muchos años, hice el profesorado en educación escolar básica, la licenciatura en ciencia de la educación y el masterado y la especialización. Y tuve esas decisiones gracias a también una beca que la Misión Cerritos, a través de algunas personas, vieron en mí. Wow. Y que esos primeros años de universidad pagaron, o si no era imposible. Qué bueno. Y saben, cuando yo hablo de oportunidades y Cristo, yo creo que es la clave, la mezcla tan importante lo que hacemos hoy como fundación incluso. Pero en aquellos tiempos ellos me dijeron, mira Diego, tenemos para la cuota, pero no tenemos ni para libros ni para nada más. Y yo no dije, ay, ¿qué? No, ¿cómo voy a ir? No tengo para mi pasaje. No, ¿saben qué? Yo me iba caminando. Copiaba las lecciones. ¿Por qué? Porque las oportunidades hay que tomarlas en la vida. Completamente. No decir, quiero todo. Ahora es como estamos en una generación, la generación de cristal, dice. Y a veces nosotros también, como fundación, damos becas. Sí. Y ellos me dicen, no, pero necesito para mi libro. Yo le digo, pero esforzarse en la vida, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que me enseñaron a mí, esforzarse. Claro. Sí. Ahora, en ese momento te diste cuenta de que te gustaba enseñar, sí, de que podías enseñar y de que eso, hacia ahí iba el rumbo. Sí. Pero específicamente, Diego, quisiera preguntarte, porque yo sé que esta pregunta es muy importante para muchos jóvenes que están viendo, para padres también, tenemos una audiencia bastante variada. ¿Qué te llevó ¿Qué te llevó a dedicar tu vida al servicio de Dios? Porque es cierto, enseñar, uno puede hacer muchas cosas al salir del colegio, pero enseñar para servir a Dios, sí, o dedicar tu vida completamente al servicio de Dios. ¿Qué te llevó a esa decisión? Yo creo que yo soy lo que otros hicieron conmigo. Lo que hicieron mis profesores conmigo, lo que hicieron los pastores conmigo, el capellán, Carlos Maureira en ese tiempo, sí, muy querido pastor también. Sí. Lo que ellos hicieron conmigo positivamente, lo que me animaron, es lo que yo hago hoy día. Y sí, yo estudié educación y estudié los primeros años en el seminario presbiteriano y después educación muchos años y enseñé en los mejores colegios del Paraguay. Y cuando estaba en lo mejor de mi vida, el Señor, por así decirlo, me llamó. Y hay una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento sobre el
el joven rico. Y dice que el joven rico se acerca y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dice, bueno, los mandamientos tú sabes. Y yo como crecí en la iglesia, bueno, en el colegio, desde los 12 años, entonces yo sabía los mandamientos, los 10 mandamientos, la tabla de la Biblia, yo sabía todas esas cosas, pero muchas veces lo sabemos intelectualmente y a veces no lo tenemos acá en el corazón. Dice, la distancia más grande se encuentra acá en realidad. Entre la mente y el corazón. Entre la mente y el corazón, porque a veces la mente quiere gobernarnos o el corazón y tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Y para mi experiencia, porque esta es mi experiencia, mi testimonio, el testimonio de otro puede ser diferente, pero en mi caso personal, cuando yo tenía 29 años y estaba en lo mejor de mi vida, había terminado la universidad, tenía auto, tenía dinero, tenía prestigio, trabajaba en el colegio más caro del Paraguay, el Señor me llama con esta historia y me dice, o sea, en el sentido que leo esta historia y veo que el joven rico, Jesús le responde en los mandamientos, tú sabes, yo dije, yo ya me gané el cielo seguro, sí, yo también desde chico lo hago, pero después dice, pero una cosa te falta. Yo sabía que me faltaba algo, una cosa te falta, yo no sé qué te puede faltar hoy a vos, pero quizá vos te sentís estancado en tu vida espiritual, estancado en tus decisiones, y quizá hay una cosa que tenés que entregarle completamente a Dios para vivir el sueño que Dios tiene tuyo, no tu sueño, sino el sueño de Dios. Y cuando yo leí esa historia, una cosa te falta, andá a vender todo lo que tenés, tomá tu cruz y seguime. Yo dije, está loco. No, ¿cómo Dios me va a pedir después que yo me esforcé toda la vida, me fui caminando a la universidad, estudié lo que tenía que estudiar, trabajo bien y me pide que deje todo ahora? ¿Que renuncie y tome mi cruz? A ver, yo quiero que este momento se vuelve muy importante. Sí. Pero quiero recapitular un poquito lo que nos estuviste mencionando. Nos contaste en la primera parte de que estudiaste en el Colegio Cerrito, viniste en el 93, ingresaste, sorteaste muchos obstáculos, incluyendo uno de ellos la pobreza, ¿verdad? Necesidades, la adolescencia y todo lo que conlleva ese proceso de la adolescencia. Te graduaste, comenzaste estudiaste, tuviste una carrera, llegaste al punto donde vos decís... Llegué ya. Ya, claro, estoy en lo más alto, no me falta nada, ya no soy el Diego de antes que pasaba necesidades, hoy tengo abundancia, me va súper bien, pero ahí donde Dios llama a la puerta y dice... Andá a vender todo. Andá a vender todo. Como le dijo al joven rico. Sí, así mismo. Yo leí esa historia y me identifiqué. Yo era ese joven rico. O sea que tener todo en esta vida no es todo. No significa ser feliz o estar completo o estar pleno. Yo conozco muchas personas que son multimillonarias, acá en el Paraguay y en otros países, que tienen todo, pero no tienen nada. Wow, tremendo. Y por eso a veces pensamos que la educación, incluso tener toda la educación posible, puede llevarte al futuro. No, tampoco. No es ni la educación, no digo que no hay que hacerlo, porque yo estudié en la universidad, por supuesto. Animo. No es ni la riqueza, es la satisfacción de tenerlo todo con Cristo. Ahí está. Es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Esa es la que hace la gran diferencia y el que da sentido a la vida. Ahora, contanos qué sucede después, Dios, porque yo les comento que hay una historia increíble. Creo que está para escribir un libro, ¿verdad? Sí, no, tengo que hacerlo. Entonces estaban en esa decisión y yo me peleé con Dios. Porque imagínate, pelearse con Dios significa que Dios te pide algo y vos te haces el ñembotabú, o el desentendido. Claro. Y yo una semana le di, no, Dios, ¿cómo me vas a pedir esto? Andá a vender todo lo que tenés y seguime. Yo no, Señor. Como el profeta Jonás. Y yo quería huir. Y muchas veces nosotros huimos y nos perdemos la decisión o lo que Dios puede tener para nuestra vida. Bueno, yo me rendí a Dios después de una semana, le dije sí a Dios, y para hacer corta la historia, yo renuncié a mi trabajo, regalé mi auto, regalé todo y esperé. Dije, quizá alguien me va a llamar y me va a decir, mira, te doy la llave de mi auto, te doy esto. Esperé grandes cosas, pero no pasó nada. Hubo silencio. Y esto también es importante, porque a veces tomamos decisiones
para Dios, pensamos, Sí. y pensamos que Dios tiene que actuar ya. Ya, ok. Y hay Perfecto. silencio. Ujú. Y el silencio no es para decirte, hey, sino el silencio es para probarnos a veces. Si las decisiones que nosotros tomamos, vamos a mantenerla en el tiempo. Por supuesto. Y en mi caso personal, como yo crecí entre misioneros, Ujú. entre pastores, entre este colegio, que es más que un colegio, Ujú. yo dije, quizás yo puedo ser misionero como esos misioneros que venían antes. Y dije, quizás voy a ser misionero en Cancún, Wow, bueno. ¿verdad? Ahí en la playa. Después dije, no, quizás voy a Es ser... tentador, ¿verdad? Es tentador. Quizás puedo ser misionero en Nueva York o New York, y todo lo demás. Sí. Después dije, quizás, Señor, querés que yo sea misionero en París. Bueno. sí. Ululú, ulala, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben qué? Para hacer corta la historia, el Señor me llevó a África Wow. para cambiar África, pero África terminó cambiándome a mí. Yo fui a África y yo tuve un encuentro personal con el Señor. Ahí Él me cambió. Vos no tenés que ir a África. El que nos está escuchando no tiene que ir hasta África para cambiar, porque el Señor puede cambiarte en este momento, en este lugar, a través de este audio. Pero en mi historia personal, el Señor me movió del lugar donde yo estaba, de la seguridad, al lugar donde Él me quería, Ok. para tratarme. A veces perdemos todo, no por el hecho de perder, sino por el hecho de ganar algo con Él, con ok. Cristo Jesús. Wow, qué profundo realmente. Y eso es importante. Yo creo que tener a Cristo es la satisfacción más grande que cualquier padre que nos está escuchando, cualquier docente que nos está escuchando. Es la satisfacción de saber que somos parte de la historia más grande de la historia. Wow. Eso. Realmente que es muy profundo lo que estás compartiendo, Dios, porque es cierto, Dios obra de maneras que muchas veces no entendemos, no esperamos, inclusive en tiempos que no esperamos, Sí. pero qué importante es estar preparado para ese momento, ¿verdad? En el sentido de que uno conoce la palabra de Dios, uno fue educado en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se enfrenta al momento en el cual el propósito de Dios debe cumplirse, uno termina tomando decisiones importantes, como la que tomaste en ese momento, de decir, bueno, yo conozco muy bien dónde está mi satisfacción, dónde está mi plenitud, y lo que hoy tengo no me da eso, y decir, me rindo. Sí. Mencionaste que tomaste la decisión de dejarlo todo y de esperar en el Señor. Sí. Qué importante es que cada uno de nosotros en este momento de nuestras vidas podamos llevar esto a la reflexión también y pensar, ¿realmente es esto lo que Dios quiere para mi vida? ¿Realmente esto es lo que Dios quiere para mi familia? ¿Será que tengo que dejarlo todo también? ¿Por qué no? ¿O será que tengo que tomar otro rumbo en la vida? Hablando de rumbo, Dios, contanos ese momento en África. ¿Y qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que pudiste presenciar en ese tiempo que estuviste ahí, que te lleva a vincular con Diego, adolescente, educado en los valores y principios cristianos, y a decir, yo quiero hacer algo Sí, por esto? yo creo que esa decisión que yo tomé cuando tenía 29 años, hoy tengo 44, se debió también, si vamos al pasado, a la decisión que yo tomé cuando tenía 12 años en el colegio. Teníamos un campamento cristiano, o sea, un campamento del colegio, Sí. y me acuerdo que había un fogón y dijeron, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y yo recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 12 años en este colegio. Wow. Y después dijeron, ¿quién quiere entregarle su vida a Cristo? Para el servicio de Cristo. Yo ni entendía lo que quería, lo que significaba eso, pero dijeron, tomen un pedazo de maderita y tiren este fogón, y significa que ustedes se entregan completamente a Cristo. Claro, simbólico, sí. Simbólicamente hablando. Y yo lo hice. Y después, cuando tenía 29 años, me acordé de esa decisión que yo había tomado. Y también me acordé que cuando estaba con unos misioneros que venían cada año en ese tiempo, Sí. me regalaron un versículo que está en el Salmo 2 y dice, pídeme
y te daré las naciones como herencia personal. Ujú, Y yo me acordé de ese versículo. ujú. Pero ¿cómo? A los 12 años, pídeme y te daré las naciones. Yo nunca había viajado en mi vida. Yo no sabía lo que era eso, lo que iba a venir después. Y por eso, mezclando esa historia del pasado con el presente, cuando tenía 29 años, yo creo que Dios no estaba mirando si yo era más inteligente de cuando yo tenía 12, o si era más rico de cuando yo tenía 12, sino que Él estaba buscando si yo todavía estaba dispuesto. Dios no estaba buscando a los más inteligentes, a los más ricos, a los más, no sé. Dios está buscando gente disponible, Ahí está. que le diga sí a Él. Si vos le decís sí a Él, te pones en una posición peligrosa también. Claro. Porque ya no son tus sueños, sino son los sueños de Dios. Ah, ok. Pero ¿saben qué? Estar en el centro de la voluntad de Dios te pone en el lugar más seguro sobre la tierra. De tal manera que si Dios te manda a Ucrania, donde hay una guerra ahora mismo, y es su voluntad, vos estás protegido, aunque mueras incluso ahí. Por supuesto. Porque es el centro de la voluntad de Dios. Pero si vos estás fuera de la voluntad de Dios, y vos podés estar en el lugar más seguro sobre la tierra, ahí estás inseguro. Ok. Estar en la mano de Dios te hace seguro, estar fuera de la mano de Dios te pone en una situación muy peligrosa. Y yo quería estar en la mano de Dios. Por eso, y eso se debió a que yo a los 12 años tomé la decisión de seguirle a Cristo y me consagré a Dios, y Él, con todas mis equivocaciones, mis errores, igual siguió tocando mi corazón hasta que a los 29 años yo me rendí completamente. Y ahí comenzó mi historia. A mí me pasó también. Sí. Pero llego a la conclusión, y yo creo que es de lo que estás hablando, nosotros podemos olvidarnos de las conversaciones que tenemos con Dios, inclusive de las promesas que le hicimos, del compromiso, pero Dios nunca se olvida de eso. Y eso que habías vivido a los 12 años se hace real, se hace vivo a los 29 años, 17 años después. El Señor no se olvida ni de sus hijos, no se olvida de sus promesas, de su propósito, y eso realmente es algo que nos da mucha seguridad. Yo creo que los jóvenes tienen que escuchar esto y tienen que guardar en el corazón. El Señor no se olvida de Pero ellos. por eso, para los padres que nos están escuchando, Padres también, por lo supuesto. que ustedes dicen, lo que ustedes hablan, los profesores que nos están escuchando también, hablar esas palabras, porque no sabemos si en nuestras aulas están sentados futuros doctores, futuros presidentes, futuros misioneros, futuros empresarios. Sí. Me acuerdo perfectamente durante la pandemia, un hijo de un ex ministro me llama, que era mi alumno, y me dice: profesor, necesito hablar contigo. Y entonces hablamos, y después me dice en un momento, ¿te acordás cuando en segundo grado, yo era profesor de segundo grado, me dijiste que tenía que recibir a Cristo? Hoy tengo 25 y necesito hacer esa oración. Gloria a Dios. Qué bien. Después de tantos años, por eso, animémonos Sí. a hablar palabras de vida. Completamente. Sí. Sí, No, que me preguntaba sobre África. Yo creo que África fue lo que Dios usó para traerme de vuelta. Ah, ok. Y no necesitamos ir hasta África para Sí, volver sí. a Dios. Pero en mi caso personal, ahí le conocí a mi esposa es holandesa, ¿verdad? Nos casamos después de un año, servimos a los... ella también era misionera. Sí. Mi esposa es de profesión toda la parte de belleza, ¿verdad? Ella trabajaba en eso y también tuvo un encuentro personal con el Señor y se fue a servirle a África, y ahí nos conocimos. Y bueno, y ahí nos conocimos, nos casamos y trabajamos con refugiados y estudiantes universitarios en Ciudad del Cabo por muchos años. Y tenemos muchas historias hermosas de personas que han sido transformadas. Pero después el Señor nos llamó, y después de unos años íbamos a vivir a los Estados Unidos. Pero oramos y ayunamos, y vos sabés que cuando uno ayuna y ora, se pone en lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí. Y nos mostró Paraguay, y bueno, hace 8 años estamos en el Paraguay, y estamos muy contentos de estar en esta nación. Mi esposa ama mucho el Paraguay también. Justamente iba a ir a ese punto. Sí. Y me gustaría preguntarte, Diego, ¿cómo hoy día, porque pasamos de tu tiempo de adolescencia, el post colegio, posgraduación,
cómo llegaste a un punto en el cual todos hoy seguramente quieren llegar a ese momento en el que uno se siente pleno en lo que tiene, ¿verdad? Pero no en lo que es, ¿verdad? Y luego tenés ese encuentro en el cual Dios te lleva por ese propósito donde ya Él tenía planeado hace mucho tiempo. El Diego actual, hoy, ¿cómo seguís aplicando esos valores y esas enseñanzas que recibiste en el tiempo que estuviste en el colegio? Valores cristianos, principios bíblicos. ¿Cómo seguís aplicando eso en tu vida diaria y en el trabajo misionero de hoy? Bueno, nosotros estamos en el Paraguay hace 8 años y tenemos una fundación que se llama Más Vida. Tenemos varios proyectos, varios pilares, por ejemplo la transformación comunitaria, donde tenemos discipulado con salida laboral. Le llamamos nosotros así, no es un curso, sino una experiencia donde los jóvenes pueden acercarse a Cristo y además tener una profesión. Por eso tenemos escuelas de barbería, escuelas de lavado de autos y motos, escuelas de uñas esmaltadas en gel, que no son cursos simplemente, sino que nosotros le animamos a que ellos puedan conocer a Cristo en el proceso. Claro. Y de paso le damos un kit para que empiece su propio negocio a través de iglesias locales. Lo que queremos hacer es que ellos puedan tener una oportunidad y tener a Cristo, como dijimos al principio, ¿verdad? Entonces tenemos eso, tenemos comedores, nosotros no tenemos comedores sino en la iglesia, nosotros apoyamos la parte de carnes y verduras y frutas, y tenemos varias oportunidades, medias becas para algunos chicos, ¿verdad? Que estudian carreras terciarias como mantenimiento de autos, farmacia y cosas parecidas, ¿verdad? Entonces tratamos de ayudar, ¿por qué? Porque a mí me ayudaron. Porque alguien hizo eso conmigo. Yo estudié gracias a una beca en este colegio. Fui a la universidad porque alguien de la misión también me apoyó. Entonces yo quiero hacer lo que otros hicieron conmigo. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos varios proyectos más que estamos tratando de transformar comunidades y vidas en el Paraguay. ¿Y cómo yo aplico? Yo aplico viviendo lo que otros hicieron conmigo simplemente. Porque alguien me ayudó a me dio un champión cuando yo necesitaba, entonces nosotros también ayudamos en eso. Claro. Alguien me ayudó cuando me moría de hambre, nosotros también ayudamos con eso, ¿verdad? Entonces alguien pagó la universidad por mí, entonces nosotros tratamos de encontrar gente que pueda pagar también. Entonces lo que hacemos nosotros es lo que yo recibí en mi tiempo del colegio. Y es sumamente importante que entendamos la realidad de nuestros estudiantes, todos los que están escuchando, quizá tienen a sus hijos, ¿verdad? Aquí. Entonces que entiendan que no es solamente educación lo que reciben, sino son valores eternos. Son valores que van a llevar durante toda su vida para aplicarlos cuando hagan negocios, cuando traten a las personas. Entonces lo que yo quiero hacer siempre es un reflejo de lo que yo recibí simplemente. Y estamos tratando de hacerlo y le invitamos a otros también a sumarse, a inspirar a otros, a poder hacer algo por los demás. No podemos hacer todo, pero podemos hacer algo. Entonces en el lugar donde vos estés, sos llamado a transformar a través de Jesucristo. Y eso es lo que queremos hacer. Qué lindo, realmente qué lindo escuchar eso, qué lindo saber y conocer tu historia, Diego, porque muchos como yo, como personas que te ven en las redes sociales, siempre estás en programas de televisión, en programas de radio, ya conocen al Diego que es famoso, por decirlo de alguna manera, pero no conocen al Diego que tuvo que pasar por dificultades, que tuvo que sembrar, que tuvo que sobreponerse a grandes adversidades, ¿verdad? Te conozco hace un tiempo ya atrás y sé que has pasado por muchas cosas. Ahora, una de las últimas preguntas que quisiera hacerte, en esos momentos difíciles que conlleva justamente sembrar, dijiste en algún momento esperar en Dios, esperar su voluntad, cuando no ves todavía los resultados que hoy estamos viendo en tu vida, en tu familia, en la fundación que llevas adelante, en esos momentos de dificultad, ¿qué papel jugó tu fe?
cómo tu fe fue una influencia, fue un ancla en esos momentos. Yo creo que la fe es todo en realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice, ¿verdad? La fe ve lo que es imposible ver, transforma las derrotas en victoria, ¿verdad? Sin fe es imposible levantarse. Entonces yo creo que la fe ha sido el norte que ha guiado nuestras vidas, mi vida, la vida de mi familia, la de mis hijas, ¿verdad? Justo ayer estábamos memorizando un versículo con mis hijas y decía en el Salmo 41 que dice, pon tu esperanza en el Señor y Él se inclinará hacia ti y escuchará tu clamor. Y yo creo que Él ha escuchado mi clamor de un niño que estaba perdido y solo, ¿verdad? Y que no tenía esperanza. Y un grupo de cristianos, de educación cristiana, de valores, un colegio, hombres y mujeres de Dios, inspiraron, animaron, levantaron a un chico y quizás no sabían lo que estaban haciendo, pero lo hicieron. Esa es la razón de lo que tiene que inspirarnos. Hace unos años estaba en el museo de Corrie ten Boom, que queda en los Países Bajos. Y Corrie ten Boom fue una cristiana que ayudó a gente judía, que la albergó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Holanda o los Países Bajos estaban invadidos por los nazis, y que era un crimen hacer eso, y ella los tuvo en su casa. Wow. Y después le descubrieron y le mandaron al campo de concentración. Era un crimen albergar judíos. Claro. Y ella lo hizo. Wow. Y cuando estaba en ese museo, ella era una cristiana, amaba al Señor, y le pregunté a la guía por qué Corrie ten Boom hizo lo que hizo. Y ella dijo porque era lo correcto. En ese momento era lo correcto. Y los hombres y mujeres que han pasado por mi vida, que han influenciado mi vida, hicieron lo correcto en el momento que tenían que hacer. Tenemos que actuar en el momento, no después de 2 años, 10, no, ahora es el momento. Y hay miles de personas que necesitan de Cristo. Mi fe es mi tesoro. Y quiero animarles también a las personas, porque la fe no es como algunas personas dicen, que si vos tenés fe todo va a ser color de rosa o todo va a salir perfecto. No, hay mucho dolor incluso. Mi padre que murió el año pasado, en diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre, o otros dolores que han surgido en mi vida. Pero el Señor nos promete que vamos a estar exentos del dolor o de las dificultades, pero Él sí nos promete que Él va a estar con nosotros. Y Él ha estado en mi barca, en medio de tantas tormentas. Y sin Él, yo no hubiera podido salir de esa barca. Gloria a Dios. Entonces yo quiero animarle a la gente que nos está escuchando, que se sume o que en realidad le invite a Jesús a ser el centro de su vida, el centro de su fe, el centro de su familia. Y yo le puedo asegurar que Cristo Jesús va a tomar esas palabras y va a convertir en una promesa. Gloria a Dios. Y esa promesa es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice. Qué bueno. Entonces eso yo creo que responde que la fe es todo en la vida de una persona. Gloria a Dios. Qué bueno. Mira, decirte gracias es poco. Gracias. No. Estamos muy agradecidos por todo lo que hoy has compartido, por abrir tu corazón, por contarnos cosas tan importantes de tu vida y por dejarnos las enseñanzas que el Señor ha puesto en tu vida. Realmente todos los que hoy podemos escuchar, yo sé que en algún momento tengo que mirar la cámara, pero no podía, estaba enfocado en lo que decían, no quería perderme ninguna frase, no desconcentrarme, pero realmente agradecerte, Dios. Muchísimas gracias. La historia de Diego Cáceres nos muestra el poder transformador de una educación basada en valores cristianos, en principios bíblicos. Por eso el Colegio Cerritos no solo se enfoca en un rendimiento académico óptimo, sino también en formar personas íntegras. Como Diego es un gran ejemplo, comprometidos con su fe y su comunidad. Yo sé, Diego, de que vos sos una persona muy humilde. No te gusta hablar de vos, no te gusta hablar de aquellos logros que hoy se pueden ver. Pero yo quiero que la gente pueda ver lo que Dios hizo en tu vida.
Gracias. Por eso me gustaría una vez más agradecerte en nombre de toda la audiencia de Cerritos Live y decirte, seguí adelante, por favor. Gracias. Seguí inspirando a otros jóvenes, a otras personas, para que realmente dediquen su vida al Señor. De corazón, Diego, Gracias. Muchísimas gracias. 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 No sé si quedó algo pendiente, algo que quieras Sí, quiero decir para cerrar. animarle a los padres que puedan educar a sus hijos en estos valores cristocéntricos, ¿verdad? Es sumamente importante en una generación que está sin padres, una generación que está dolida, que nosotros, padres y las madres que nos están escuchando, nos levantemos como guías espirituales de nuestros hijos y poner esa fe que hablábamos, no una fe en una mera ilusión, sino una fe que salva. Y esa fe que salva, que perdona, que transforma, es la fe en Jesucristo. No, cuando hablamos de fe no estoy hablando de algo de fe en la naturaleza o de fe en alguna cosa parecida. No, estoy hablando de una fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros, derramó su sangre, murió ahí, resucitó, y gracias al poder de la cruz, nosotros podemos estar acá. Completamente. No es porque somos ballet, porque somos churros, porque somos fuertes. Nuestra fuerza se encuentra en un madero, en lo que hizo Cristo por nosotros. Y yo quiero ser claro contigo que una familia que pone a Cristo en el centro de su vida es una familia que va a tener verdaderamente un destino, el destino que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces ese era el mensaje que queríamos entregarte. Que Dios te bendiga, bendiga a este colegio, bendiga todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Diego. Una vez más, quiero agradecer también a todos los que han seguido esta transmisión. Esta grabación va a quedar en nuestras redes sociales para que muchas otras personas puedan también ser bendecidos con la historia que hoy escuchamos y también con las enseñanzas que Diego nos dejó en este programa. Agradezco a todos. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana con Cerritos Live. Chao, Diego. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, chao.